Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina parecería que ha sido el laboratorio perfecto para experimentos como el lawfare, la posverdad y sobre todo la denominada pospolítica. Y no es que cada uno de estos fenómenos actúe por separado, al contrario, son un conjunto de acciones con un solo objetivo: menoscabar la democracia, excluir al progresismo y a la izquierda en particular, pero también para afirmar un autoritarismo neoliberal. En esto, en concreto, se ha dado frutos. Surgen cada vez figuras fascistas, pensadores de la derecha que aplauden el genocidio hispano en la llamada conquista colonial, por decir algo en concreto. De esto queremos conversar con la especialista en Derecho Internacional, analista política y una querida amiga, Adoración Guamán. Bienvenida, Adoración, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. Esto que acabo de mencionar, ¿cómo lo valoras en este momento? Estamos prácticamente en la tercera década del siglo XXI y esto que hace algunos años parecería loco, absurdo, hasta esquizofrénico, dividir al mundo en dos, entre los buenos y los malos, ahora con todo lo que menciono parecería que se afirma mucho más. Sí, desgraciadamente estamos ante una ofensiva de lo que podemos denominar el neofascismo o un momento fascista o autoritario del neoliberalismo, en el que se conjugan distintos modelos y distintos instrumentos de dominación que recuerdan en gran medida a los modelos clásicos del fascismo histórico, pero evidentemente redimensionados y quizá con un poco más de cuidado, ¿no? Más refinados que antaño. Entre ellos, por supuesto, podemos hablar del lawfare, pero también de todos los lineamientos de machista, violenta contra las mujeres, este ataque a los feminismos, este ataque al otro, la aporafobia, la xenofobia. Y hay muchos lineamientos. Con el racismo como paradigma. Claro. Hay muchos lineamientos y que, por supuesto, además se enfocan en la destrucción y en la persecución de proyectos políticos de progreso, algo que desgraciadamente se extiende y vivimos en América Latina día a día. Claro, pero te digo esto porque, por ejemplo, la señora que representa la ciudad de Madrid dice que gracias, señor Guillermo Lasso, por habernos prestado 40,000 ecuatorianos para que vengan a trabajar a España. Digo esto muy puntualmente porque es muy simbólico, muy decidor. El mismo señor Guillermo Lasso dice: no podemos pedirle perdón a España porque lo que pasó acá. Es decir, hay un conjunto de cosas que antes resultarían un poquito feas decirlas en público, ahora se las dice abiertamente. Sí, se perdió el pudor, la irrupción en la vida política de partidos de claro corte fascista, neofascista, que hacen gala de una suerte de comportamiento antipolítico y que recogen discursos que parecían relegados al olvido, abiertamente de defensa de la España franquista o de un pasado racista, un pasado colonial, y además hacen gala, en especial esta señora presidenta de la Comunidad de Madrid, hacen gala de una ignorancia bárbara, como si el no tener conocimiento de ciertas partes de la historia o el no reconocer ciertos aspectos democráticos, profundamente democráticos, fuera un input, fuera un plus para la política actual. Pero, Adoración, ahí hay un elemento adicional. Las élites latinoamericanas, unidas ahora, por ejemplo, en ciertos espacios que intentan, por ejemplo, la Carta de Madrid, que dice que para frenar el avance del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, estas élites latinoamericanas unidas a las españolas, y no sé si más allá de España habrá otras más, pero no dudo que también lo haya, parecería que desconocen la misma historia. Tú dices, por ejemplo, es una falta de pudor, es una suma, pero no sé si sea del todo ignorante. No, desde luego no es ignorante. En realidad el carácter de estrategia regional, de internacional reaccionaria de esta derecha y extrema derecha, que utilizan estas estrategias de comunicación orientadas, ¿no?, a un sector de la población muy determinado, y que hacen gala de la ignorancia, aunque realmente tienen expertos y asesores, ¿no?, que evidentemente no ignoran la realidad, pero sí que hacen gala de significantes comunes muy sencillos a efectos de dedicar un discurso fácilmente, que cala con facilidad a determinadas partes de la sociedad. Pero, Adoración, entonces, y en este contexto de la introducción que hemos acabado de hacer, ¿cómo se está expresando el lawfare? Porque, por ejemplo, casos de lo que hemos visto en el país como del Ecuador, lo de Argentina con Lula, perdón, con Cristina, y en Brasil con Lula,
parecería que ahora se extiende. Por ejemplo, se evidenció con mucha claridad en Perú con Pedro Castillo al bajarse a un ministro del Interior. Es decir, hay un conjunto de acciones que, por ejemplo, en Centroamérica parecería que ya pasan como lo normal. Se naturalizó esta persecución, esta exclusión, esta discriminación de orden político. Sí, el lawfare se ha extendido y, como tú dices, en cierta manera se ha naturalizado en el contexto latinoamericano, y ahora hablaremos con más detalle de lo que es, de lo que no es, pero llaman poderosamente la atención cuando, por ejemplo, en el caso de Lula, se cierra la causa, Lavallato se evidencia como una gran mentira, Lula se evidencia como una persona inocente de todas las causas que le imputaron, y no hay desagravio. No hay una petición de perdón, no hay una reivindicación por parte de los que lo acusaron falsamente de la figura de Lula. Esta semana Lula ha estado en el Parlamento Europeo, se ha evidenciado lo que la sociedad europea opina, con toda la gira, opina de este gran líder latinoamericano, pero a la vez y por contraste vemos cómo en Brasil aquellos que lo acusaron se mantienen, ¿no? Y en esta operación de descrédito. El lawfare llega... va a ser candidato a la presidencia, por cierto. Claro. Pero el lawfare llega y se queda aunque luego se certifique la falsedad, aunque luego realmente las causas caigan por su propio peso, igual que pasó con la de Cristina, igual que está pasando en gran medida con la de Rafael Correa, cuando la Interpol se niega, ¿no?, a actuar conforme le exigen desde este gobierno. No hay causa, la causa es falsa, pero da igual, porque una de las grandes armas del lawfare es el calar en la opinión pública, asentar una determinada imagen de descrédito de un político o de un movimiento político en la opinión pública. Y es lo peor que nos está, creo que nos está dejando el lawfare, cuando, a pesar de estar superada una determinada causa, ya ha calado una imagen, una destrucción de una determinada persona o movimiento. Pero además toma en cuenta esto que es muy importante, lo que acabas de mencionar. En el caso, por ejemplo, colombiano, hay más de 80 masacres en lo que va del año, hay más de 1.200 dirigentes sociales o líderes sociales asesinados, y sobre eso no se construye un encuadre mediático que diga dictadura, dictador, sanguinario, asesino, etcétera, etcétera, contra el señor Iván Duque. Lo que decimos permanentemente es: hay que juzgar los casos de acuerdo a las circunstancias, pero la responsabilidad también es de orden estatal. Pero ahí no hay lawfare. No, el foco está en otro lado. Cuando hablamos de lawfare como el uso indebido del poder sancionatorio del Estado para orquestar una persecución política y una criminalización del otro, estamos hablando de este uso indebido del poder del administrativo y del judicial, pero esto es un instrumento, es un medio. El objetivo del lawfare realmente es fundamentalmente conseguir que los partidos políticos, las fuerzas políticas que se caracterizaron por dos cosas, por luchar por la justicia social y por luchar en clave de la soberanía latinoamericana, esas fuerzas políticas salgan del poder o no vuelvan al poder. Por tanto, el lawfare es un instrumento como otros de los ejes de dominación que acabamos de hablar, para evitar la transformación social o revertirla y seguir poniéndonos como patio trasero del hegemón. Y es una estrategia coordinada por las élites neoconservadoras, liberales o abiertamente radicales de derechas en el continente. Por tanto, el discurso y el enfoque va a estar siempre normalmente con este sesgo falso de la lucha contra la corrupción, pero también intentando apartar todo aquello que debería de estar en el centro mediático, como la masacre de las cárceles en Ecuador, como el tema de Colombia, como los Pandora Papers, que debería de ser el foco, donde debería estar el foco mediático. Precisamente sobre ese tema tenía la pregunta que a continuación te la planteo, es decir, lawfare para Lula, para Cristina, para Rafael Correa, etcétera, etcétera, pero nada de lawfare contra, por ejemplo, quienes están señalados por 600 periodistas de todos los medios de comunicación de habla hispana, de Estados Unidos, de Europa, con el señor presidente de República Dominicana, el señor presidente de Ecuador y el señor presidente de Chile. Ahí, ¿por qué no funciona eso? Precisamente porque el lawfare es el uso espurio del aparato sancionador del Estado, combinado, el aparato sancionador del Estado en los episodios de lawfare nunca va solo, están los medios de comunicación, fundamentalmente rodeando, ¿no?, toda la estrategia. Lo que debería de existir es un uso adecuado de la justicia, una implementación adecuada del Estado de Derecho, para que estas cuestiones, y vamos a hablar en particular el caso de Guillermo Lasso, fueran
eficazmente dirimidas y depuradas las responsabilidades, en el caso de que las hayan, que parece que las hay, sobre todo por violación del pacto ético. Pero en el caso del señor Sebastián Piñera estaba comprobado. Exactamente. Digamos que en el caso de Guillermo Lasso, digamos que hay una zona un poco difusa, porque como son papeles secretos no se ve directamente. Pero el señor Sebastián Piñera sí, incluso va por segundo impeachment que lo gana. Ya, en este caso, precisamente porque hay un mecanismo político, ha funcionado en términos democráticos el mecanismo político. Nos puede parecer muy mal que haya ganado, que haya perdido la votación en el Senado, pero ese mecanismo político ha funcionado. A mí realmente me acaba, como jurista, como profesora de Derecho, me frustra cuando los mecanismos jurídicos y políticos se atropellan, y el jurídico impide muchas veces que incluso los mecanismos políticos legítimos para destituir a un presidente ni siquiera lleguen a funcionar. En el caso ecuatoriano está funcionando. En el caso ecuatoriano. Aunque no se haya votado todavía el informe de la comisión. Claro, pero realmente el caso ecuatoriano lo que evidencia es que hay una utilización espuria de todo el aparato sancionador, sea administrativo, sea judicial, contra unas personas por el hecho de ser progresistas, de haber participado en gobierno o de ser la oposición, y sin embargo todo ese aparato sancionador del Estado no se utiliza contra los que realmente tienen acusaciones claras de corrupción, de malversación o de otro tipo de cuestiones. Sí. Vamos a hacer la primera pausa de adoración y te invito para que en la segunda parte abundemos más en esto. Sigamos a la pausa y después volvemos con Adoración Guamán a propósito de lo que estamos analizando en un contexto que aparentemente queda de lado. La pospolítica, el lawfare y sobre todo una palabra que es clave, persecución política judicial, con la inclusión de medios de comunicación que hacen ese trabajo de minar la imagen, de aniquilar y de asesinar la reputación de líderes sociales y líderes políticos en nuestra región. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con la analista internacional, experta en Derecho Internacional, también Adoración Guamán, a quien le preguntamos si todo esto que hemos hablado tiene consecuencias, tiene efectos, ¿cuáles son ellas? Porque una de las cosas que a mí me preocupan, lo digo desde el punto de vista personal, es el asesinato a la reputación de personas que han trabajado, que han luchado toda su vida, como el caso de Lula. Estamos hablando de él, por ejemplo, Cristina, Rafael, por mencionar los otros dos casos, y con eso parecería que ya la derecha se siente conforme. Lo señalan de corrupto, de asesino, de dictador, etcétera, sin mencionar a otros a los cuales siguen incluso minando su prestigio y su honra moral, como es el caso de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Raúl Castro, etcétera, etcétera. La derecha nunca está conforme y por eso el lawfare sigue. Y aun cuando se demuestra que es mentira, que no había prueba, etcétera, sigue. Cuando empezó a producirse y a expandirse la estrategia del lawfare, se creó también una agenda de investigación. Hay investigadoras muy potentes como Silvina Romano, como Carol Proner, que bueno, se han unido y ya existe un cierto cuerpo teórico acerca del lawfare, y con este tiempo ya podemos evaluar sus consecuencias. Si nos ponemos a analizar las consecuencias del lawfare, la primera de ellas es la degradación democrática. La degradación democrática no solamente porque vivimos en una suerte de estado de excepción permanente, sino porque además se produce esa desconfianza hacia los tribunales, hacia, por supuesto, todo lo que son el poder legislativo, y las personas dejan de percibir al Estado como un lugar confiable y a la justicia como un instrumento confiable, y esto a la larga provoca estos estados fallidos, esta destrucción del Estado de Derecho. Pero tú acabas de mencionar una palabra que es importante, dices el estado de excepción permanente. En el Ecuador llevamos varios meses y por varias ocasiones estado de excepción permanente. Y el presidente Guillermo Lasso, en su última intervención, donde explicó el tema, dijo que él tendrá estados de excepción y de emergencia cuantas veces sean necesarios. Entonces, ¿se aplica en el Ecuador esto? Por supuesto, y además es desconocer la naturaleza del estado de excepción. El estado de excepción es un instrumento necesario precisamente para mantener la legalidad vigente. Mantiene la legalidad vigente y solamente en aquellos casos muy puntuales puedes dar la vuelta y con un instrumento propio del Estado de Derecho hacer una especie de paréntesis y suspender. Nunca
eliminar, sino suspender algún tipo de derecho, etcétera. La última declaración de estado de excepción es muy compleja porque además enumeran los derechos que la Constitución no lo pide, pero que doctrinalmente siempre se afirma que tú tienes que enumerar los derechos que vas a suspender y que además se ha evidenciado inútil. Se realiza una declaración de un estado de excepción para combatir una situación que va a peor, que no ha dado ningún tipo de resultado. Que se agudiza más todavía la violencia. Pero por esto, la degradación democrática es la primera consecuencia del lawfare. Pero ahí te apunto una cosa nada más. El día de ayer yo ponía en mi cuenta de Twitter el oficio en el que el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, justifica el estado de excepción para pedir el encarcelamiento de dirigentes sociales. Sí. Y dice ahí contra estos bárbaros, contra estos revoltosos. Es decir, los estados de excepción no son precisamente para combatir la inseguridad, la crisis carcelaria, sino para meter presos a los dirigentes sociales. Eso ya lo vimos y lo hablamos aquí en el año 2019, en el octubre del 2019, exacto, sí, como precisamente amparándose en el estado de excepción se produjo un atropello de numerosos derechos fundamentales de dirigentes políticos del correísmo, y especialmente creo que el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González evidencia precisamente eso. Fue para eso. Fue para eso y además con un despliegue de amenazas que subvertieron el Estado de Derecho de una manera brutal. Estaba recordando una lectura de una filósofa del derecho española, María José Fariñas, que decía que cuando se produce el lawfare vamos a ver siempre tres dinámicas claras. La primera es se encumbra la tecnocracia. Llegan gobiernos que encumbran a supuestos tecnócratas que en realidad son productos de la parte empresarial, productos corporativos. Piñera, Lasso, Macri. Exactamente. Llegamos al estado de excepción permanente. Se utiliza para gobernar y para concentrar poder el estado de excepción. Y luego se legitima la intervención militar y se militariza la sociedad con la teoría de la securitización. Claro. Esto lo dijo hace años. Esto se aplica ahora. Efectivamente, es que Ecuador es un caso de libro, de lawfare. Es que Ecuador es un caso de manual. Además, la segunda consecuencia del lawfare, desde el plano teórico, que se ve también en Ecuador, es la destrucción de los liderazgos y de la militancia y de la alternativa de las fuerzas de progreso. Eso es lo que busca el lawfare, que instaurar el miedo entre la militancia, instaurar la desesperanza entre los líderes políticos, además, ¿no? La incertidumbre, sí. Y este miedo que no solamente es con los grandes líderes, con estas macrocausas, sino también con estas sanciones, esta persecución por Contraloría, estas glosas a familiares incluso de dirigentes, hemos visto últimamente en las redes también diversos dirigentes. Y esto es una consecuencia brutal porque mina la posibilidad de la construcción de movimientos de progreso. Y la tercera consecuencia del lawfare, que ya creo que cuadramos en este país, en el Ecuador, como manual, es la acumulación por desposesión, que es el verdadero objetivo. ¿La acumulación de qué? ¿De riqueza, dices? De riqueza por parte de quien gobierna. Claro, ya. El lawfare es el medio para que se quiten de la escena las fuerzas políticas que buscan la justicia social y se encumbren aquellas fuerzas políticas que utilizan el poder para seguir acumulando dinero. Antes esto se hacía mediante los lobbies, etcétera, pero es que ahora tenemos, y se ha hecho realidad también en este país, la teoría del banquero presidente. Un presidente al que no hace falta hacer lobby o no hace falta que nadie le capture. El fenómeno de la captura corporativa ya no es necesario porque el propio poder es el que captura, porque tenemos un banquero como presidente. Entonces hemos encumbrado a una persona que siempre ha tenido unos objetivos económicos claros y ahora los tiene. Y la mejor expresión de eso podría ser lo que se ha vivido en los últimos años en Chile con el señor Sebastián Piñera, que era el dueño de un emporio empresarial muy grande, que además ahora se prueba que ese emporio, no él en particular, pero ese emporio aumentó casi en un 200% su poder, su riqueza en los últimos 15 años. Exactamente, y si miramos cuál es la deriva, tanto de Piñera como en el gobierno ecuatoriano, empezó con Lenín Moreno, pero ahora se ha exacerbado, la deriva es asegurar la lex mercatoria, es decir, lo que llamamos este Código del Capital Global, compuesto por tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, que aseguran y protegen el poder de las transnacionales y de los intereses del capital transnacional. Esto, que se puso en jaque con gobiernos progresistas que apostaron porque priman los derechos humanos versus los derechos de las empresas, ahora mismo se ha revertido. El Ecuador está en una carrera enloquecida a firmar tratados de comercio e inversión. Ahora empieza un megaforo de inversiones en el Ecuador,
primando los intereses de las empresas transnacionales, primando los intereses de los inversores extranjeros. El presidente llama a los inversores extranjeros a que vengan mientras saca su fortuna, lo cual también es sí, pero además es profundamente chistoso esto que te incoherente. digo, Adoración, porque el día de hoy precisamente empezó en Quito el foro, que se llama, si no me equivoco, Ecuador Open for Business, es decir, Ecuador abierto para los negocios, y le ponen en inglés, es decir, estamos en Ecuador y se le pone en inglés. Exactamente. Además, Ecuador abierto para los negocios, ojo. Sí, sí, sí. En esta llamada a que vengan inversores extranjeros, mientras los papeles de Pandora evidencian cómo el propio presidente saca su capital. Pero esta dinámica y es un discurso muy extendido, la necesidad de mejorar la situación económica del país atrayendo inversión extranjera a través de la devaluación de la vida del país. Devaluar la vida quiere decir dejar de proteger los recursos naturales, dejar de proteger los derechos laborales. Y las instituciones democráticas. Exactamente. Claro. Pero al final, lo que decíamos al principio, que el lawfare es un instrumento, un medio para conseguir esa acumulación por desposesión, es decir, reducir el valor de la vida en el país y, por supuesto, también degradar los instrumentos democráticos para que, en realidad, se produzca al final este Estado fallido. La Adoración me has puesto en otra dimensión el tema y me gusta sobre todo porque efectivamente parecería que cuando hablamos de lawfare es una cosa tan etérea, solamente corresponde a un sector, pero acabas de mencionar dos escenarios. El uno, el deterioro de las condiciones naturales, incluso sociales, para un desarrollo mucho más incluso ecuánime entre los ciudadanos, digamos. Y el otro es que estas empresas, estos empresarios y estas élites empresariales van construyendo, incluso en ciertos sectores de la izquierda, la necesidad de un capitalismo humanitario, que es a lo que se refiere esta cosa. No lo has dicho tú, lo digo yo en este caso. Y ese capitalismo humanitario lo que hace además es no solamente explotar de otras maneras, con eufemismos como el emprendimiento, como la responsabilidad social, a los empresarios que efectivamente hacen la riqueza nacional, la riqueza de las sociedades. Es muy complicado en este momento tan autoritario del neoliberalismo, hablar de un capitalismo con rostro humano. Sí, así lo dicen en este greenwashing, en este pinkwashing, en esta voluntad de pretender presentarnos a las empresas transnacionales con una cara humana a través de una suerte de código ético de responsabilidad social. Lavándose la cara de todo lo que han hecho. Que en realidad no existe y además, si nos paramos, me he estado revisando esta mañana quién está y quién va a intervenir en este foro Open Business Ecuador. Sí. Ecuador Open for Business, creo que era así. Hay muchas empresas de dudosa reputación, hay algunas caracterizadas por esta asesoría internacional de mejores prácticas, y estas mejores prácticas fundamentalmente es, ¿no?, cómo atraer la inversión extranjera haciendo reformas laborales como la que se proyecta o se ha anunciado en el Ecuador. Y por eso es importante remarcar que el lawfare en realidad lo que consigue es que los gobiernos que son serviles, capturados o directamente banqueros presidentes, que van a apoyar a este capital transnacional, que van a vender nuestros países, que van a reducir el valor de la vida de nuestros países, el lawfare consigue que estos gobiernos lleguen o se mantengan al poder. Por eso el lawfare no es una cuestión etérea, sencillamente que persigue a determinados líderes políticos. A Rafael Correa no se lo persigue por ser Rafael Correa, ni sencillamente por no querer que vuelva al país, no, se le persigue porque él y la fuerza política que acompaña la Revolución Ciudadana lo que construyeron fue una alternativa a lo que tenemos. Decía Lula el otro día en el Parlamento Europeo que él era optimista porque sabe que lo hicieron y que lo podrían volver a hacer. O en el modelo ecuatoriano lo hicimos y lo podríamos volver a hacer. Ya no es solamente un mensaje electoral, es una concreción concreta, valga la redundancia, sí, una situación concreta, mejor dicho, de la posibilidad de otra opción. Claro. Entonces, lo que el lawfare se dirige es a evitar que esas fuerzas de progreso puedan recuperar el poder y puedan volver a hacer dos cosas: fomentar la justicia social y establecer nuestros países en clave soberana. Y clave soberana no solamente frente al hegemón, sino también frente a los intereses financieros y las empresas transnacionales. Y para cerrar entonces con esta pregunta nada más de Adoración, porque efectivamente me ha encantado esta parte que hemos conversado, si todo esto está ocurriendo, ¿qué le depara o cuáles, no te digo que hagas de pronóstico, sino que qué le depara al progresismo, a la izquierda, todo esto? Es decir, no puede seguir actuando con los mismos manuales, no puede seguir pensando en las mismas consignas,
consignas, no puede seguir incluso pensando en las mismas estructuras políticas porque las aniquilan. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia, es decir, en Bolivia se quiso acabar con el movimiento al socialismo, se quiso matar a los dirigentes, se incendiaron casas, es decir, la izquierda no puede seguir actuando igual. Yo creo que las izquierdas están en un momento clave en América Latina y es el momento de la unidad, sin lugar a dudas. Es el momento de plantearnos a quién tenemos enfrente y en particular creo que el ejemplo de lo que está pasando en Brasil o a dónde estamos caminando en Ecuador evidencia que las mayorías sociales de nuestros países están al límite de las condiciones materiales y de vida y que ese debe ser el enfoque y que ahí estamos todas de acuerdo en la necesidad de volver a plantear el objetivo de transformación social, el objetivo del bienestar de la gente. Sí. Y que ese objetivo es el lugar donde nos podemos encontrar todas y construir desde abajo y de manera amplia movimientos sociopolíticos que configuren un bloque histórico capaz de ganar unas elecciones, pero sobre todo de aglutinar y dar esperanza a la gente. Y sí, solamente con esto añado una cosa, porque además algunos críticos de este tema dicen es que a la izquierda se alejó un poco o mucho, en otros casos, por eso estoy de acuerdo en las izquierdas, de lo popular, es decir, no retornaron a lo que dice Frei Beto, es decir, la cabeza piensa según donde se pisa. Es posible y la autocrítica siempre es necesaria porque realmente después de largas experiencias de gobierno es posible que en algunos casos se haya perdido determinados enfoques más pegados a lo popular, pero creo que esto es perfectamente subsanable viendo y volviendo a la raíz de dónde se parte cuando se empieza a construir estos procesos postneoliberales y se parte del pueblo y se parte de una realidad y de unas condiciones materiales y objetivas absolutamente al límite que se están reproduciendo. Creo que ahora es el momento de volver a partir de ahí, de volver a construir alianzas, proyectos en común, grandes acuerdos entre las fuerzas de progreso a efectos de defender y de poner por delante de todo el bienestar de los pueblos y de la naturaleza. Gracias, Adoración. Muy amable por estar con nosotros. Siempre será muy importante escucharte y verte personalmente para hablar de estos temas. Encantada, como siempre. Gracias, Adoración Amán, analista internacional, analista política, especialista en Derecho Internacional también, que sobre estos temas evidentemente nos hacen falta reflexionar constantemente, sobre todo por lo que vivimos ahora en América Latina. Y no niego también Europa. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.